Muchas gracias a todos, ¿vale? Es un placer, veo muchas caras conocidas, como les estaba diciendo antes que nada, bueno, mi nombre es Carlos Sánchez, les quiero hablar del 3x3, lo voy a enfocar sobre todo en edades de formación, aunque, bueno, intentaré en cada tema tocar un poquito de hacia dónde se continúa en el caso de un baloncesto pues más avanzado, más profesional, en cada una de las vertientes. Ahora les explico cuáles son las 6 partes fundamentales de la charla y me presento, pero bueno, sí que quiero agradecer antes que nada, bueno, a toda la gente que ha permitido que yo esté aquí con ustedes, a Santi Lucena, coordinador del área de 3x3, a Justo Martín, hasta hace poco director técnico de la Federación Canaria de Baloncesto, a Vero Minguillón y a Nauset Sosa, los encargados pues tanto de que se puedan apuntar a la charla como Nauset que está ayudándonos en la parte técnica hoy, muchas gracias y también, aparte de a toda la Federación Canaria, especialmente a algunos de ellos que hicieron que yo me enganchara a esta modalidad hace unos años, por ejemplo Jorge Olano, el director deportivo de la Federación, el propio Santi Lucena o Foncho Afonso, que apuntándose a charlas de la Federación Española y comentándome un poco los conocimientos que ellos habían adquirido, pues consiguieron que me picara ese gusanito y la verdad que les agradezco mucho porque años más tarde la verdad que disfruto mucho de la modalidad de 3x3 que ahora entiendo que alguno puede ser principiante, pues pasaremos a hablar de ella desde cero y vamos a ver si podemos avanzar bastante en la tarde de hoy. De nuevo, agradecerles a todos ustedes que estén conmigo. Les pido por favor que apaguen los micros si no van a intervenir, pero que me interrumpan cuando quieran. En cualquier momento abren el micro y podemos debatir cualquiera de los temas o incluso abrir alguna otra línea que será un placer y así también puedo yo hacerme eco del conocimiento de ustedes. Yo, sí es verdad que en algunos momentos lo que voy a hablar es de mi experiencia, de lo que a mí me ha funcionado y sobre todo sí un poco del baloncesto 3x3 en edades de formación, preinfantil, infantil, precadete, esa es un poco mi idea, por si en algún momento escuchan algo que ustedes pues harían de otra manera, de verdad que sin problema intervengan y lo debatimos. Un poco presentándome, espero que todos puedan ver la presentación. Acabo de pasar de diapositiva y puse el cartel. Si alguno no lo ve, por favor, que lo diga. Yo me iré basando todo el rato en la presentación. Y como les decía, presentándome, pues soy Carlos Sánchez, llevo 4 años en el Club Deportivo Heidelberg, que para los que no sean de Las Palmas de Gran Canaria es el colegio bilingüe alemán en la capital de la Isla Redonda, las 3 últimas temporadas como coordinador de la sección de baloncesto y en selecciones canarias, pues este ha sido mi quinto campeonato, este campeonato de España de 3x3 que acaba de Disculpa, terminar. Carlos, pero no, Sí, no has compartido la pantalla. a ver, No se ve. muchas gracias por avisarme. No hay de nada. A ver ahora. Ahora sí, Correcto, ahora sí. Gracias. vale, disculpen. Venga, ahora cuando vayamos pasando me confirman por favor que está todo correcto. Como les decía, este ha sido mi quinto año en selecciones canarias, después de estar 3 años en la cadete masculina de 5x5, uno con la mini básquet femenina, perdón, con la mini básquet masculina la temporada pasada. Este año pasé al 3x3, fui seleccionador canario, soy seleccionador canario de la U13 masculina y bueno, acabamos de estar en los campeonatos de España y la verdad que ha sido una gozada de la que hablaremos más tarde. De hecho, bueno, mi experiencia en el 3x3 también la temporada pasada ya tuve equipo U17 en la Liga Canaria con mi club, con el Heidelberg. Y bueno, esa es mi experiencia estos 2 últimos años en el 3x3, aparte de disfrutarlo, como les decía, desde hace algunos años. Un poco por completar mi experiencia en el mundo del baloncesto, también me dedico a la comunicación en este deporte que tanto nos gusta. Estructurando lo que es la charla, a ver si se me pasa la diapositiva, les pongo aquí la estructura general de lo que quiero hablarles. Espero que todos estén viendo bien esta tercera diapositiva con la estructura en la que, bueno, vamos a hablar un poco del reglamento particular del 3x3 respecto del baloncesto 5x5. No me voy a liar mucho y les quiero dar una herramienta para que la tengan todos cuando quieran consultar el 3x3 de aquí en adelante. Pero bueno, entiendo que puede haber alguno que desconozca completamente esta modalidad, así que vamos a intentar ir despacito para que todo el mundo se quede con la charla. Después comentarles que las colgamos en el canal de YouTube de la Federación Canaria de Baloncesto, así que si quieren
volver a verla en el futuro, pues aquí la van a tener, como he hecho yo en estos días con algunas que en el pasado dio Santi Lucena y con algunas otras, para empaparme de todo ese conocimiento antes de estar con ustedes. Después del reglamento principal, el más usado, vamos a hablar un poco de las características del 3x3 en ataque, la diferencia con el 5x5 en defensa, un poco, y creo que es muy interesante cómo entrenar 3x3, qué características tiene respecto al baloncesto de 5x5, un poco contarles mi experiencia este año en las selecciones canarias de 3x3, todo el proceso, desde el seguimiento primero, la documentación, la preparación de la fase de entrenamientos, la primera fase provincial, la segunda fase de concentraciones y después lo que es un campeonato de España, que bueno, se puede asemejar, supongo que yo, a cualquier torneo profesional de 3x3, un poco contarles cómo hicimos toda esa gestión de los descansos, del scouting. Bueno, creo que puede ser muy interesante compartir este conocimiento con ustedes para cualquier torneo de 3x3 en el que puedan hacer de jugadores o de entrenadores, porque al final ya saben que la autogestión en un grupo de 3x3 de los jugadores es muy, muy grande y un poco esa es una experiencia que ha sido nueva para mí en estos 2 años con equipos de 3x3, el tener que darle mucha confianza a los jugadores y que sean ellos los que se vayan gestionando. La verdad que la experiencia es muy, muy positiva, después les contaré en detalle, y terminar con la parte, pues que supongo que es la que más nos gusta a todos, la más divertida, que es la parte de la táctica, un poco como les decía antes, sobre todo hablando de baloncesto de 3x3 en formación y las características que tiene. ¿Cómo empezaría yo a trabajarlo? ¿Cómo he empezado yo a trabajarlo en estos años? Entramos, si quieres, ya en harina. Ahora les daré una herramienta para que tengan todo este reglamento, pero bueno, quiero primero que lo debatamos o que incluso lo aprendamos para los que sean nuevos. En el 3x3 es característico que las puntuaciones no son iguales que en el 5x5, las canastas dentro del arco, a partir de ahora no hablaremos de línea de triple, sino de línea de 6,75 en todo caso, o de arco, porque la puntuación es diferente, las canastas dentro son de 1 punto y las canastas desde más allá del arco son de 2 puntos, por lo tanto tienen un valor relativo mayor que en el 5 contra 5. Estamos hablando de que una canasta de fuera vale el doble que una canasta dentro, y esto pues es muy característico de esta modalidad. Los partidos terminan o a 10 minutos con el equipo que tenga más puntos o a 21. El equipo que llegue primero a 21 puntos cierra el marcador. Si es 21-20 también, es decir, a diferencia de lo que hacemos muchas veces cuando jugamos en la calle con amigos, no tiene que haber diferencia de 2 puntos para ganar el partido. Es muy importante el tema de los puntos, después explicaremos el tema de los marcadores al final del partido. Si al final de los 10 minutos de juego no hemos llegado a 21 ninguno de los dos y estamos empatados, hay prórroga. La prórroga es sin tiempo, se juega hasta que el primer equipo anote 2 puntos. Es decir, que si empieza la prórroga y un equipo anota un doble, hasta ahí dura el partido y ese equipo se lleva la victoria. ¿Cómo se decide quién saca la prórroga? Pues hay un sorteo inicial de moneda y el que la gana elige si saca la primera posición del partido o empieza la prórroga atacando. Para mí lo más característico del 3x3 es que el tiempo de las posesiones es a 12 segundos. Y hasta que uno a lo mejor no lo prueba y no juega, no se da cuenta de lo limitante que es realmente y de lo cansado que es. Nos contaban cuando venían de formarse con la Federación Española hace unos años, Jorge Olano, Santi Lucena, que les habían enseñado unas gráficas cardíacas y que estaba demostrado que el cansancio de los jugadores en 3x3 es mucho mayor que en 5x5, un poco fácil de entender, no hay esas situaciones de contraataque en las que pues tú a lo mejor llegas el primero, te vas a la esquina y puedes descansar unos segundos hasta que el base de tu equipo sube el balón, o si el balón está al lado fuerte, tú estás al lado débil y puedes descansar un poco. Todo eso en 3x3 no existe. Ahora entraremos un poco en lo que es un ataque de 3x3, un contraataque, una transición y realmente, bueno, es para jugadores con mucho fondo y con mucha capacidad de estarse moviendo todo el rato y de estar contactando todo el rato. Otra norma que cuesta, de las que más cuesta adaptarse probablemente a los jugadores que vienen del 5x5, es que después de canasta el balón no muere, sigue corriendo el tiempo de partido. Sí es verdad que el equipo que ha recibido la canasta, que estaba defendiendo y ahora pasa a atacar,
tiene protegido hacerse con el balón dentro de lo que es el semicírculo de carga, lo que llamamos la sonrisa, de forma coloquial. Dentro de esa sonrisa no le puede defender el equipo que anotó la canasta y ahora está haciendo esa defensa, pero hay que iniciar el juego rápido porque, bueno, si no corres el riesgo de ser avisado, sancionado con falta técnica. Y, bueno, muy importante que en ese momento no se puede pedir tiempo muerto, no se pueden hacer cambios. Repetimos, el balón sigue vivo después de canasta, que es una característica respecto del 5x5. Cuando hay una violación o cuando el balón sale fuera, de fondo, de banda o por arriba, se saca siempre en cabecera, lo que llamamos check ball. El defensor le pasa el balón picado y tiene que ser un buen pase al atacante, el defensor dentro del arco, el atacante fuera del arco, a unos 8 o 9 metros, siempre en cabecera, en la posición frontal, y a partir de ese check ball jugamos, si es con 12 segundos, con 12 segundos o con los que resten. No hay saque de fondo, no hay saque de banda, siempre después de violación, después de tiempo muerto, check ball o de fuera de banda, fuera de fondo. Otra característica del 3x3, no es que esté escrita en el reglamento, pero es que hay mucha más permisividad en los contactos por parte de los árbitros, especialmente en los contactos, digamos, en tierra, cuando se conduce el balón, cuando se bota, pues a uno le llama la atención cuando empieza a verlo y viene del 5x5, como hay muchas faltas con el reglamento en mano que no se pitan. Sí es verdad que cuando ya las acciones son de tiro, son penetraciones arriba, y esto a lo mejor sí se asemeja más al 5x5, pero se permite mucho más contacto abajo. Y bueno, ahora hablaremos de ello, tanto en ataque como en defensa, y de todo lo que implica tácticamente y técnicamente. Luego, hablando de las normas principales y terminando ya, es muy importante entender cómo funciona el tema de las faltas. En 3x3 no hay faltas personales. Uno puede hacer 5, 6, 7 faltas como jugador, que no va a acabar expulsado, pero sí es cierto que la séptima, octava y novena de equipos implican estar en bonus, y esto tiene un castigo de que independientemente de cómo haya sido la acción, de tiro o no de tiro, el equipo rival, si tú estás en bonus, haces la séptima falta, la octava, va a tener 2 tiros libres. Y a partir de la décima va a tener 2 tiros libres y posesión, lo que hablamos de doble bonus, lo cual es muy dañino porque recordemos que las puntuaciones, las canastas dentro del arco valen 1 punto. Estamos hablando de que es como si le dieras 4 tiros libres al rival en el baloncesto 5x5. Y bueno, es muy importante para el plan de partido y para la táctica entender el uso de las faltas antes de bonus y después de bonus. Hablaremos más de ello en un ratito. He puesto algunas normas más que las quería dejar para el final, pero bueno, quiero que queden por aquí. Ahora les pasaré un PDF donde está todo, pero un poco por lo menos comentarlas por si alguno tiene una duda y también para que lo tengan en el futuro. Siempre que hay situación de lucha, situación de salto, saca el equipo defensor, no hay flecha, no hay salto entre dos. El stalling es una norma para evitar que se haga un juego pasivo, un poco el 3x3, y ya lo van a ir viendo a lo largo de la charla, tiene el espectáculo en su ADN, el ser divertido y el ser muy dinámico, entonces está prohibido no ser activo en ir a anotar canasta, es decir, uno no se puede poner a postear, a jugar de espaldas al aro más de 3-4 segundos, incluso cuando empieza a hacerlo el árbitro empieza a activar, empieza a avisar activamente, tanto de voz como con la mano, el aviso de Stalin, y si pasan unos segundos y continúa el ataque haciéndolo, pues pierde el balón, es una violación. Un poco me adelanté antes, pero el tema de las sustituciones, solo se pueden hacer cambios con balón muerto, por lo tanto, repito, no se pueden hacer cambios después de canasta, solo cuando hay check ball o cuando hay tiros libres. Y ya me adelanto también a la gestión de equipo. Es muy importante, teniendo en cuenta que son solo 4 jugadores por equipo, que no lo he dicho, 3 en cancha y 1 descansando. Hay torneos en los que, a lo mejor no oficiales, en los que se puede jugar con más convocados, pero en las normas FIBA los equipos son de hasta 4 jugadores como máximo. Yo recomiendo en cada check ball y en cada tiro libre, cada vez que muere el balón, hacer cambios. Ya veremos cómo, ya decidiremos si nuestro alto tiene que quedarse más en la cancha con el alto del otro equipo, etcétera, etcétera. Pero hay veces, hay situaciones en las que pasan 2 minutos sin parar el juego y pueden ser realmente desastrosas. Si acumulas 5 o 6 minutos sin cambiar, puede ser un problema
de cansancio grande, así que en cada check ball, en los equipos que he entrenado yo, obligatorio que cambie al menos un jugador. Un solo tiempo muerto por equipo en el partido, lo mismo, tendremos que tener unas normas porque recuerden que el entrenador no puede participar activamente en dirigir el partido ni hablar con sus jugadores, es coaching, como en el tenis antiguamente, por poner un ejemplo. Entonces tendremos que tener unas normas como equipo de cuándo pediremos ese tiempo muerto en función de qué situaciones, pero solo uno por equipo por partido. Es verdad que en profesionales sí que hay otro más de televisión, pero bueno, un poco la charla la quiero centrar, como les dije antes, en el baloncesto de formación. Por favor, si estoy yendo muy rápido, que alguno me pare. Si tienen cualquier duda, de verdad, no duden en hacerla en cualquier momento, que además así es más divertido para todos. En este momento voy a aprovechar por el chat y si me acuerdo y espero acordarme, quiero ponérselas también en los comentarios del vídeo en YouTube cuando lo colguemos. Les voy a pasar un PDF que espero que ya... ahora respondo a la pregunta que han hecho por el chat. No sé si ven que acabo de compartir un enlace para que descarguen un documento de 2 páginas, de 2 caras, con el reglamento resumido por la Federación Canaria de Baloncesto, por Santi Lucena, al que le agradezco porque la verdad que este documento es muy bueno. Primero, por lo sintético que es y porque uno se da cuenta que aunque el reglamento de 3x3 es larguísimo, no es tanto la diferencia con el 5x5 y en 2 caras se puede resumir todo lo más importante. Nos pregunta por aquí José Luis en el chat, José Luis Rodríguez, que cuándo permite el reglamento pedir tiempo muerto en el 3x3. Pues exactamente igual que los cambios. Cuando el balón está muerto, es decir, después de violación, cuando el balón sale fuera de fondo de banda o antes de unos tiros libres. Solo en esas situaciones se pueden hacer cambios, además muy rápidamente. El tema de que se reanude el juego rápido es algo a lo que los árbitros le dan mucha importancia. En el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que vivimos el fin de semana pasado, el anterior, los árbitros estaban todo el rato pidiendo por favor dinamismo, que los cambios ya estuvieran preparados cuando se parase el juego y que los check balls se sacaran lo más rápidamente posible. Así que estas decisiones hay que tomarlas en décimas de segundo. Es agobiante. Realmente yo me pongo en la cabeza de haber jugado 3x3 de alta competición y es psicológicamente bastante duro. No sé si todos han podido o algunos han podido descargar el PDF. Por favor, confírmenme que es correcto, que lo han podido descargar y acceder a él, porque creo que va a sonar... Descargado. Vale, genial. Sí, perfecto. Es una herramienta Resumido. que yo utilizo mucho. Por supuesto, les recomiendo para cualquier disciplina que consulten el reglamento, que se actualicen. No sé si incluso alguna norma, porque el PDF debe tener 1 o 2 años, pueda estar ya un poco cambiada, pero bueno, la verdad que está muy bien, como nos lo pasó Santi. Vale, continúo. Ya un poco cerramos el reglamento. Estoy seguro que hay alguna norma interesante que me he dejado atrás. Pues, por ejemplo, con 2 antideportivas un jugador sí que puede ser descalificado, no con 2 técnicas. Y un poco cómo se sancionan las antideportivas en función de en qué momento del bonus esté el equipo. Pero me dicen por aquí que he dejado de compartir la pantalla. Sí, no se ve, Carlos. No, igual con el tema de... Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Vale, les ponía ahí el reglamento. ¿Hay alguna norma más, no poco importante, pero bueno, a lo mejor menos usual, que seguramente no hemos comentado, pero bueno, quiero avanzar e ir hacia un poco la táctica y la parte técnica del 3x3? De todas maneras, como les digo, cualquier cosa que quieran preguntar, pueden pararme en cualquier momento. A ver, venga, vamos a avanzar con las características en ataque particulares del 3x3 respecto del 5x5, centrándonos en que estamos hablando de formación. Yo, digamos, sí, categoría infantil, cadete de primer año, ¿vale? Un poco es lo que tengo en la cabeza, un poco también por la idea de, porque es lo que he trabajado estos 2 años y bueno, por los cursos de entrenador que entiendo que muchos de ustedes vienen de ellos y creo que es un poco lo interesante. Después les recomendaré algunas charlas que he visto yo en YouTube y que creo que les pueden ayudar a profundizar más en el 3x3 a nivel élite, a nivel profesional. Supongo que a nadie se le escapa que la importancia que tiene tanto en ataque como en defensa el tener un buen 1 contra 1 en el 3x3.
esto sucede porque, como veremos después en el tema de la defensa, no hay ayudas muy largas. Es muy difícil que un sistema de ayudas sea exitoso en defensa en el 3x3 porque no va a haber segundas y terceras ayudas al ser solo 3 defensores. Así que un buen jugador en ataque de 1 contra 1, cuando digo 1 contra 1 no solo me refiero a jugar de cara, también me refiero a... Parece que está fallando el tema de compartir pantalla, pero bueno, lo vuelvo a compartir. Disculpen, no sé por qué. También me refiero a jugar un buen 1 contra 1 interior. Jugadores incluso no tan altos, y lo hemos visto en el Campeonato de España en muchas categorías, se han hecho de oro cerca del aro, sabiendo utilizar las fintas, sabiendo jugar de espaldas, un medio gancho. Hay muchos espacios, muchos más espacios que en el 5x5, y esto es muy bueno. Yo también le añadiría no abusar del bote, porque realmente con todo el espacio que hay, y me adelanto ya a la cuarta característica, que es el juego sin balón, con el gran espacio que hay, con lo bien que se pueden jugar puertas atrás y dando 2 buenos pases y un buen movimiento sin balón, es tan fácil anotar canasta que si un atacante abusa del bote, prácticamente le está haciendo, en mi opinión, un favor a la defensa en muchos casos. Como pueden ver ahí, todos deben tirar lo mismo, estamos hablando de espacio, estamos hablando de versatilidad en los atacantes y en los defensores, el perfil de jugador de 3x3 es ese. Entonces, si un jugador no es capaz de, bueno, anotar debajo del aro, o... Disculpen que no sé por qué está fallando el compartir pantalla, que se desactiva solo pasados unos segundos, a ver si... No, pero bueno. Voy a intentar no mover el ratón del lado este. Les decía, muy importante que todos sean capaces de tirar a canasta. Para mí muy, muy, muy importante el entender los jugadores que hay que ir al rebote ofensivo, no solo por la propia opción de cogerlo y tener una nueva posesión, sino porque como los dos equipos atacamos en el mismo aro, si tú vas al rebote ofensivo, aunque no lo captures, ya estás haciendo un balance defensivo, ya te estás acercando al aro que vas a pasar a defender cuando el otro equipo capture el balón. Entonces, ese chip, tanto en defensa de todo bloque del rebote como sobre todo en ataque de todos ir a por él, es fundamental. Un poco me adelantaba antes, el uso de las faltas y el bonus. Primero, antes de bonus, como se permite mucho contacto abajo, sobre todo en el dribbling, ser muy duros, no permitir cortes, agarrar, porque se permite. Y luego, después de bonus, tener la capacidad de cambiar el chip, saber que ya estamos en falta y que cualquier falta da 2 tiros libres al rival. Les pongo un ejemplo que a mí me duele en el alma cada vez que pasa en uno de mis equipos. El rival, estás en bonus, estás defendiendo, te rebasan en el 1 contra 1, te meten canasta y haces falta. No es un tiro libre extra, son 2. Es un punto y 2 tiros libres. Si te están lanzando un doble y lo anotan, son 2 puntos anotados más 2 tiros libres. Entonces, cuando estás en bonus, tienes que cambiar completamente tu mentalidad, y verán, es muy habitual, sobre todo si se ponen a ver partidos, que cuando un equipo entra en bonus, muchas veces hasta regala, entre comillas, la canasta, y lo que hace, lo veremos después, es cambiar ya de rol y pasar a buscar el espacio libre para pensar en el siguiente ataque, porque además, como se te permite sacar después de canasta dentro de la sonrisa, pues ahora veremos algún ejemplo de casos como ese. Me estaba adelantando lo que acabo de decir. Son 12 segundos de posesión, tienes que generar una ventaja. Además, si lo haces en transición, si robas el balón, reboteas o te anotan canasta y estás dentro del arco, tienes que aclarar el balón, tienes que, además creo que no lo dije, tienes que salir con el balón fuera del arco después de cambiar de posesión, cuando estabas defendiendo y pasas a atacar, para poder volver a tirar a canasta, tienes que llevar el balón fuera del arco, aclararlo, limpiarlo. Tienes solo 12 segundos. Si tardas mucho tiempo en aclarar el balón, te vas a quedar con 9, con 8, con 7 segundos para generar una ventaja y hacer un buen tiro. Además, esto te va a ir penalizando porque el ritmo es brutal. Al final, pónganse en la cabeza posesiones de 12 segundos como máximo en 10 minutos de partido. Si empiezan a hacer los cálculos, verán que no hay tantas posesiones menos que en un partido de 5x5. Es fundamental, y también
en formación, poner buenos bloqueos y sobre todo hacer una buena lectura de los bloqueos. Después lo hablaremos en defensa, pero en ataque, ideas como caer y no poner el bloqueo, hacer lo que los americanos llaman sleep, volver a poner un segundo bloqueo, repicks, o saber atacar sobre todo los cambios, que es lo que más se defiende, como veremos ahora, pues son fundamentales en el 3x3, incluso aunque estemos hablando de categorías en las que los jugadores en 5x5 no están acostumbrados a trabajar estos conceptos. Bueno, ahora después hablaremos de las selecciones canarias, pues vas a un campeonato de España, también pasa en 5x5 un poco lo mismo, tienes que preparar a los jugadores para un baloncesto mucho más avanzado que el que juegan en las ligas de su categoría. Y bueno, jugar hasta el final es fundamental. Como en cualquier torneo dirán el tema de la diferencia de puntos, pero bueno, un poco con la variante de que en el 3x3 con norma FIBA, aparte de los enfrentamientos directos para el tema de victorias, cuando hay empates múltiples, el siguiente criterio de desempate son los puntos anotados, entonces bueno, es muy habitual que un equipo se quede fuera, cuando uno en la cabeza tendría el desempate con los criterios del 5x5, pero bueno, jugar hasta el final. Es duro decirlo, pero intentar cerrar el partido, si tienes un partido muy fácil, intentar cerrarlo a 21 lo antes posible, irte a descansar lo antes posible, pero sobre todo pues llegar tú a 21, un poco hablando de reglamento como curiosidad, que sepan, si yo no estoy equivocado, que aunque tú anotes 22 puntos o aunque la prórroga pase de 21, no te cuentan esos puntos extras para el average, sino que suma 21 en ese partido. ¿Vale? Les pongo algunos ejemplos, los vídeos los he ralentizado un poco, a ver si de esa manera podemos verlo bien. En este caso estamos viendo a Holanda, estamos viendo algunas de las características que hemos dicho. Esto es una transición, Países Bajos tapona, roba el balón, Worthy de Jong, el jugador 54 de Holanda, rápidamente, ¿qué hace? Pues lo que cualquier jugador inteligente y en 3x3 se valora mucho, buscar el espacio libre. Está pensando ya en ese cambio de rol que les decía, estamos defendiendo, pero yo ya directamente busco el espacio libre para poder atacar. Se marcha hacia el otro lado, esa finta de recepción le genera muchísimo espacio y ahora al recibir, close-out largo del defensor estadounidense de blanco, una finta y ya es una situación de 1 contra 1. Miren con cuánto espacio tiene, que en el 5x5 pues habría otro compañero en esquina, habría otro defensor en poste bajo, incluso un jugador interior, pero simplemente una finta de recepción, una finta de salida y ya tienen espacio suficiente para anotar ese triple. Espero que los vídeos los puedan ver bien, no sé, con las conexiones que tienen. Yo intenté ralentizarlos un poco. Si alguno tiene problema con los vídeos, por favor que me lo vaya diciendo. Y vamos, porque sí que tengo unos cuantos y creo que sería interesante. Lo voy a intentar poner 2 veces al menos cada uno para comentar muchos detalles. En este caso volvemos a ver a Países Bajos. La verdad que era simplemente casualidad. Tiré de los vídeos que tenía yo para la preparación de la selección. En este caso estamos viendo la final olímpica. Y le voy a poner un par de ejemplos. En este caso, por ejemplo, cambio de rol. Estamos en situación, dense cuenta, los dos equipos están en bonus, 6 y 7 faltas cada, Francia y Países Bajos, ya final de partido, quedan 3 minutos y medio, que es bastante, pero bueno, estamos hablando de una medalla de oro, una final olímpica. Y en esta situación no puede hacer falta Francia, además una situación de 2 contra 1 cerca del aro. Fíjense cómo el defensor más alejado de la canasta empieza ya a pensar en el ataque y aunque le sume una canasta de 1 punto Holanda, está ya preparado buscando el espacio para anotar rápidamente ese doble. Creo que todo el mundo lo esté pudiendo ver bien, pero bueno, situación de recibo canasta rápido, no me duele, estoy pensando ya cambio de rol, ataco y el doble rápido. ¿Vale? Mismo partido, minutos después, lo mismo, los dos equipos en bonus, última posesión del partido. Un poco aquí lo que quiero que se fijen es en situación de cómo con cambios de dirección es muy fácil llegar al aro con ventaja o generarse un espacio para tener un buen tiro liberado. Aquí Worthy de Jong hace 2 cambios de dirección, después de este bloqueo que no toma, un cambio de dirección y un segundo cambio de dirección para atacar aro pasado, lo fácil que es anotar la canasta. A la prórroga se fue esta final olímpica. No sé si lo están pudiendo ver bien, voy a ponerlo también con un poquito más ralentizado.
como les decía, cambio de dirección para romper al mío, hay muchas menos ayudas, hay mucho más espacio y se finaliza mucho en aro pasado en el 3x3 por eso mismo, porque hay menos situaciones de segundas ayudas y de terceras ayudas. Francia no puede hacer falta, están en bonus los dos equipos. Y como vimos antes, el partido se fue a la prórroga. No les voy a dejar con la duda, vamos a ver qué sucedió en esa prórroga, lógicamente. Repetimos, situación de bonus los dos equipos, esto es una prórroga, recuerden, no es con tiempo, sino que gana el primer equipo que anote 2 puntos. Sí que hay tiempo de posesión, 12 segundos cada vez para cada equipo, pero a ver, espero que todos estén pudiendo ver bien los vídeos. Cambio de rol rápido, rebotea Francia, una penetración rápida y no puede hacer falta Francia, serían 2 tiros libres. Bueno, pues en la prórroga simplemente con anotar un doble ganas el partido, en este caso la última final olímpica, Países Bajos campeón. Cualquiera diríamos que es un mal tiro, pero bueno, que se lo expliquen a él cuando estaba recogiendo esa medalla de oro. Aprovecho para parar, pedirles que si hay alguna duda un poco de las características ofensivas que después repasaremos. Recuerden que volveremos al final de la charla a hablar de táctica ofensiva y nos pararemos bastante más, incluso algún detalle más de técnica individual. Pero si quieren comentar algo desde el punto de vista ofensivo, les doy este momento por si quieren hacer alguna pregunta. Y si no, pues vamos a hablar de la defensa. Espero no estar yendo demasiado rápido ni tampoco estarme enrollando demasiado. Un poco con las ideas que hemos ido tomando, 3x3, vamos a dividir la defensa a jugador de balón o la defensa a jugador sin balón. Para mí es muy importante en cualquier categoría la actividad de manos. Primero porque se permite mucho más contacto y segundo porque la versatilidad de los rivales y mucho nivel en 3x3 lo va a ser muy importante. Podemos discutir y bueno, me parece una discusión muy interesante si tenemos que al jugador de balón defenderlo con las 2 manos a la cadera y agarrar mucho, o la mano que está en el lado de balón, un poco similar a lo que muchos seguro que trabajamos con nuestros equipos de formación en 5x5, la utilizamos como un espejo y sí que intentamos ir al robo o evitar, mejorar la línea de pase delante del balón. Pero bueno, mucha actividad de manos, seguro, estar muy cerca del atacante, pese a que no va a haber grandes ayudas como hablábamos antes. Creo que se puede presionar mucho antes de que el equipo rival aclare. Me toca canasta, tiro y fallo, o me roban el balón dentro del arco, el otro equipo tiene que salir fuera de 6.75 antes de poder tirar a canasta. Entonces es una situación en la que yo puedo apretar mucho al balón y las líneas de pase, ya que no pueden darse la vuelta y sencillamente ir a canasta, tienen que ir hacia afuera. No sé si hemos entendido esa situación, si alguien quiere que lo explique más detenidamente, pero es muy interesante. Muchos equipos lo que hacen es en esa situación de aclarado del rival, del inicio de la transición del equipo rival, intentar hundirle hacia las esquinas porque aunque les permitas aclarar el balón por la esquina, pues es muy fácil encerrar al jugador rival en una esquina donde tiene la limitación de 2 líneas, la de fondo y la de banda. Una situación que puede suceder, que es mismatch interior, nuestro bajito se ha quedado con el alto del equipo rival, especialmente si es un alto muy determinante, porque estamos hablando a lo mejor de preinfantil, infantil, precadete, puede haber la situación en la que el jugador sea muy alto, pero no tenga los fundamentos para anotar por los dos lados, no sea capaz de anotar con la izquierda, no tenga un gran medio gancho. A lo mejor no es una situación en la que te apetezca gastar una falta, pero si es un alto con, bueno, que sea definitivo cerca, pues lógicamente si no estamos en bonus, yo recomiendo gastar esa falta desde que esté cerca de pisar la pintura, porque si no, bueno, corres el riesgo de tenerte en la canasta.
En el caso de mismatch exterior, nuestro jugador más lento, entre comillas, se queda con el más rápido del equipo rival, con el mejor manejador. Bueno, una situación que nosotros trabajamos en la selección. Y creo que se me olvidó poner el vídeo. Ahora hubiese sido un buen momento para ponerles un ejemplo en vídeo. Fue mandar al exterior a su mano no dominante, hacerle weak y apretarle mucho nuestro alto, pese a la diferencia de velocidad, permitir que se fuera por su mano dominante si no era falta o robo de balón, y en ese caso en el que se supone que está atrás un mismatch, nuestro bajito con el alto del rival, pues deshacer el cambio con mucha actividad de manos, el peel switching que dicen los americanos. Pasando a la defensa del jugador sin balón, lo que hablábamos antes, no ayudas muy largas. Si te pones a ayudar, aparte de que corres el riesgo de que con 2 pases te desmonten la defensa, sobre todo corres el riesgo de que la situación que a lo mejor era de canasta debajo del aro, fácilmente te la conviertan en un tiro liberado y te anoten un doble. Entonces no van a haber equipos, por lo menos equipos exitosos en 3x3 que tengan grandes sistemas de ayuda, sino todo lo contrario, una defensa muy buena del 1 contra 1 y saber utilizar muy bien los contactos y las faltas en todo caso. Yo hago mucho hincapié en esto en mis equipos y así como decíamos antes, ser muy agresivos en la presión, tanto sobre el balón como de las líneas de pase, antes de aclarar el equipo rival, yo prácticamente prohíbo ir a robar la línea de pase cuando el equipo ya puede tirar a canasta, cuando el equipo rival ya ha aclarado, ya ha limpiado el balón, porque es muy sencillo que te hagan una puerta atrás, hay muchísimo espacio, se van a ver muchos pases en globo, muchos más que en 5x5, o picados también, pero hay muchos globos, mucho espacio a la espalda, entonces yo recomiendo pues no ir a robar la línea de pase una vez aclarado el equipo atacante. Esto es una de las cosas que más me ha costado cambiar en los defensores, que es cuando tu jugador suelta el balón, no caer hacia el balón. El clásico jump to the ball, incluso el stand, pues no hacerlo muy agresivo. En la línea de lo que decíamos antes, como no queremos hacer ayudas muy largas, tu jugador suelta el balón, mantente, o por lo menos mantén una parte de tu cuerpo, al menos tu brazo más alejado del balón, en la línea entre tu defensor sin balón y el aro. Porque si no, va a ser muy sencillo que te corten a la espalda y como no va a haber otro compañero ayudándote, pues el globo es muy fácil que le llegue a tu jugador y aunque no sea un pase para terminar el alley-oop, pues en 2 tiempos va a tener la capacidad de coger el balón y jugarte al poste bajo. No sé si me estoy explicando, pero bueno, incluso en un momento dado y sobre todo si no estás en bonus, agarrar, defender los cortes sin defender los cortes, agarrando al atacante. Va a parecer que me contradigo con lo que acabo de decir, pero podemos hacer fintas defensivas, como la cornada, el stand. Yo solo las haría si el atacante al que yo defiendo, mi emparejamiento, está muy cerca del balón. Si está muy lejos del balón, no, porque te estás alejando del tuyo y le estás permitiendo el corte fácil a canasta, la puerta atrás. Vale, seguimos con defensa del jugador sin balón, por ejemplo, situación de poste bajo. Bueno, ahora comentamos eso. Lo dije antes, pero igual que en ataque es muy importante que vayamos todos al rebote ofensivo. En defensa es crucial que bloqueemos el rebote, porque después de rebote ofensivo el rival sí que puede volver a tirar, exactamente igual que en 5x5, y al final no es tan sencillo remontar una diferencia grande en 3x3, los equipos se suelen agobiar y incluso empiezan a abusar del doble, del tiro exterior, y bueno, parece que es una perogrullada, pero bueno, muy importante por supuesto el bloqueo de rebote defensivo. Y bueno, quise meter también este extra. Estamos hablando casi siempre de defensas exteriores, ¿no? También defensas interiores en el poste bajo, especialmente cuando tienes un mismatch, un poco en la línea de lo que hablábamos antes, no dejar que
que el interior que tiene ventaja sobre ti te contacte, si quieres empujarlo tú, pero no permitir que él se sienta cómodo y te pueda jugar de espalda, hacer muchas fintas defensivas y anticiparse, como para mí magistralmente hace en este ejemplo, pues la conocida como la reina del 3x3, la nueva seleccionadora española Sandra Higuera. Ahí lo ven, como no permite que le contacten y con esa finta defensiva de que va a ir a robar el balón abajo, no quiere que le reciban en línea de fondo, permite el pase al centro y bueno, acaba recuperando el balón. Un poco creo que se entiende lo que quiero decir. Haciendo hincapié en esa línea de mucho contacto, ser muy físicos, pues un ejemplo de un jugador también profesional, como a través de ese contacto puede ser muy defensivo. Esperen que le subo la calidad del vídeo y lo pongo 2 veces, una primera en velocidad normal y después si no lo pongo más lento por si alguno tiene problemas con la conexión. Vemos cómo se cambia en casi todos los bloqueos. Lo voy a volver a poner en un poquito más despacio, si alguno no podía verlo bien. Les decía, y después de esta diapositiva les haré algún matiz bueno, se ve mucho cambio en todos los bloqueos, tanto directos como indirectos en 3x3, y entonces, bueno, ser muy agresivos en todas las situaciones. Si alguno no lo está pudiendo ver bien, que me lo diga, que lo pongo más despacio. A veces esa capacidad, más que de fuerza, es de ganas, de bajar el centro de gravedad, contactar, utilizar tus herramientas y poder, incluso al jugador más alto del otro equipo, sacarlo de la pintura, de su zona de influencia. Seguimos con una parte un poco más táctica, más que de técnica individual. Vamos a entrar en la defensa del bloqueo directo, del mano a mano y también del indirecto. Los metí juntos porque al final 3x3, como les acabo de adelantar, se hace mucho cambio en todos los bloqueos. Yo puse aquí salvo interior muy dominante y aquí me paro un poco. Teniendo en cuenta que estamos hablando de baloncesto de formación, un poco lo que les decía antes, que te puedes encontrar con un rival que no la meta estando muy cerca del aro pese a tener una gran diferencia de altura, pero que a lo mejor sí te puede hacer mucho daño en el rebote ofensivo. Yo creo que también se pueden trabajar otras situaciones, a lo mejor de forma excepcional, pero si te encuentras en ese caso de que tú no tienes excesivo tamaño, pero sí tienes un rival que lo tenga, creo que también se puede trabajar, aparte de cambiar en todos los bloqueos, una situación o de drop o de push. Yo casi me iría a lo segundo. De hecho, era un poco lo que hacíamos en la selección canaria preinfantil masculina, cuando teníamos desventaja interior, o mejor dicho, cuando nos enfrentábamos a un interior bastante resolutivo cerca del aro y mucho más grande que nosotros, pues en vez de cambiábamos en todo, menos cerca de la pintura con ese jugador interior donde nos íbamos a push, mucho contacto, sí que podíamos hacer un pequeño show ahí, siempre teniendo nuestro hombro más cercano al bloqueador, sacar un poco la mano, pero incluso en determinados momentos permitíamos alguna canasta del manejador para evitar perder el rebote o una canasta fácil del interior. No sé si me he explicado bien, creo que ahora lo pongo en
con un ejemplo, pero bueno, a pesar de que siempre hablamos de que se cambian todo en el 3x3, creo que también hay otras situaciones tácticas que excepcionalmente y siempre por scouting se pueden trabajar. Siempre mucho contacto y mucha comunicación. Como estamos hablando de formación, para mí ante la duda proteger el aro. Estoy convencido de que si estuviéramos hablando de profesional, pues seguramente esta frase no estaría, porque los dobles castigan mucho más que los triples en 5x5 y un poco pues lo que acabamos de hablar. Vale, extendiéndome, nosotros llegamos a trabajar en esa situación en la que les decía de no cambiar, no, perdón, en los cambios nos dio tiempo a trabajar incluso esta situación. Para mí es muy importante, y también en mis equipos de 5x5, cuando estoy empezando a meter la defensa de cambio, la defensa del bloqueo directo, que tú el cambio lo hagas muy agresivo. Por ejemplo, el balón lo tiene el defensor 2, o sea, el balón lo tiene el atacante 2 y su defensor puede salir muy agresivo, la línea roja, sí y solo si el que le trae al balón, es decir, el defensor 1, ya está en la línea entre entre el atacante 2 y el aro, en la línea de penetración del atacante 2. Si esa no es la situación, yo más que un flash muy agresivo, la línea roja, a lo mejor haría un cambio en flat, en la línea perpendicular a la línea de penetración del nuevo jugador con balón, que en este caso es el 1. No sé si me he explicado bien, pero dicho con otras palabras, en una defensa de cambio priorizamos en formación, por ejemplo, la selección con la que trabajé hasta hace 2 semanas, proteger el aro por delante de ser súper agresivos con el manejador. Incluso, y creo que tengo algún ejemplo ahora en vídeo, enfrentándonos a manejadores muy buenos tiradores y grandes manejadores muy rápidos y con mucha calidad en el dribbling. Nosotros entendimos que realmente lo que no podíamos era regalarle la pintura al bloqueador. Y bueno, espero haberme expresado bien y si no estoy equivocado. Bueno, esta situación, primero un ataque, en la línea de lo que comentábamos antes, van a ver cómo invertimos el balón Canarias, que vamos de azul, muy rápidamente para jugar en el lado izquierdo, pero bueno, lo que quiero comentarles sobre todo es la defensa posterior. Esa inversión de balón en transición que comentaremos después, todo ese tema de las transiciones, y después de anotar la canasta, el 1 contra 1, fíjense cómo no hay ayuda. Ya pasamos a defender, se va hacia la esquina, perfecto, lo que nosotros buscamos, mucho contacto, muchas manos, no permitir las penetraciones, eso sería falta probablemente en 5 contra 5, y mucho contacto, cambios en esos pases cerca, con la situación que comentábamos antes. Creo que tenemos otro ejemplo. Vale, en esta situación, no es la misma. Aquí, vale. Ahora vamos a comentar este cambio defensivo. Como siempre estamos en la línea entre el atacante y el aro, los dos, podemos ser muy agresivos. Tenemos también una situación de scouting que creo que vamos a comentar después en otro vídeo posterior. El 2 de Valencia era un jugador muy rápido, muy buen manejador, también lanzador exterior. Entonces, realmente le damos un poquito más de espacio. Fíjense que desde que recibe el 14, el scouting era todo el contrario, ser muy agresivos y, bueno, de hecho robamos unos cuantos balones en esas situaciones, pero si no me equivoco, no le robamos ningún balón al 2, tampoco era nuestra intención. Vale. Párenme cuando quieran, de verdad, cualquier situación. Después volveremos a la táctica ofensiva y defensiva con más ahínco, incluso un poco de técnica individual. Pero bueno, vamos a entrar un poco en cómo trabajar con un equipo de 3x3 y sus particularidades. Dense cuenta que estamos hablando de entrenamientos con 6, con 8, a lo mejor un poquito más, pero con más o menos esa cifra de jugadores. Estamos hablando de que cuando nos vamos a poner a competir en los entrenamientos va a haber una intensidad muy grande, cardíaca,
Entonces, nosotros entendemos en las selecciones canarias que sesiones de 75 minutos, 1 hora y cuarto a buen ritmo ya son suficientes para trabajar lo que estamos buscando. Les pongo un ejemplo de una sesión tipo y adelantándome un poco lo que vamos a hablar después, de las 12 sesiones que tuve con la selección canaria, seguramente este esquema refleja 11 o 10, el 90% de cómo trabajamos cada una de las sesiones individualmente. La primera parte de calentamiento o activación puede ser con balón, puede ser sin balón. Por supuesto que cuando tienes tan poco tiempo para trabajar un equipo, pues hicimos mucho repaso en 3x0 de la táctica en la parte de calentamiento y de activación, puede ser también cognitiva. Después una parte de un 20, 30, 40% de trabajo en situaciones reducidas, con filas, explicarles bien toda la dinámica del 3x3, que hay que aclarar el balón, cómo queremos hacerlo, evitar esquinas para que no te encierren, intentar de hacerlo primero con pases antes de con bote porque es más rápido, caer a poste bajo si puede ser para sacar el balón y volver a meterlo dentro, lo que llaman tic-tac. La dinámica del check ball, un poco lo que les dije antes, en el check ball tienes que dar un buen pase cuando estás defendiendo, si no te pueden pitar técnica, todas esas situaciones, pues trabajar muchos unos contra unos desde check ball, trabajar muchas situaciones reales de partido en situaciones reducidas. En el caso de la preinfantil, estamos hablando de jugadores que en la inmensa mayoría no han trabajado mucho bloqueo directo, a lo mejor tampoco bloqueo indirecto, mano a mano a lo mejor sí un poco más. Entonces, tienes que aprovechar todos esos entrenamientos para irles metiendo toda esa táctica individual, toda esa toma de decisiones, incluso técnica individual. Oye, pues si te salen al cambio, a lo mejor puedes hacer el split, todo ese tipo de situaciones. El bote de separación, qué es lo que tienes que buscar, cuando atacas el reject, pues cuando el defensor no esté, el ayudante, el de la ayuda no esté en la línea de aro, todo ese tipo de situaciones, tienes que irlas metiendo durante toda la preparación y un buen momento es estas situaciones de trabajo reducido. Tienes que ir buscando tanto en ataque como en defensa los jugadores que sean duros, los jugadores que tengan una capacidad muy alta de asimilar nuevos conceptos en poco tiempo, porque al final el muro más grande que te vas a encontrar son los automatismos. Tus jugadores, y me imagino que pase exactamente lo mismo con los que juegan 5x5 en invierno y 3x3 en verano a nivel profesional, pues están acostumbrados a buscar unos espacios que en 3x3 son diferentes, o bueno, tanto en ataque como en defensa. Después una parte que puede ser hasta un 50% del entrenamiento, un 40% de táctica y automatismos en función de la fase de la preparación en la que estés. Y bueno, para mí muchísima competición real, porque además en el 3x3 tienes el hándicap de que no vas a poder ayudarle durante los partidos como entrenador, entonces tienes que meterles todo el reglamento, qué pasa si hay prórroga, jugar situaciones en las que empieces con un sorteo, que ellos tomen sus propias decisiones, cuando solicitamos tiempo muerto, incluso ir generando una dinámica en el equipo de autogestión, pero desde la sesión 1 es lo ideal. Primero porque vas a poder ver los líderes, si alguno no lo es tanto de forma natural, lo estás un poco también tú fomentando y sobre todo porque realmente es la situación real de partido. Vale. En la línea de lo que les he venido comentando transversalmente a toda la charla, quería contarles un poco mi experiencia con una selección canaria de 3x3, porque además pensándolo creo que se debe asemejar bastante a lo que es un equipo de 3x3, incluso profesional, en el sentido de coger a unos chicos del 5x5 y preparar un campeonato determinado que se disputa en 2 días. Entonces creo que realmente una situación a lo mejor incluso más real que en el 5x5, lo que es un campeonato de España de selecciones autonómicas. En mi opinión, y lo puse antes de terminar con la parte que más nos gusta a los entrenadores, que es la táctica, porque esto es posiblemente lo más importante. Es decir, si todo esto no lo hace bien como entrenador, en mi opinión, después lo otro es más secundario. Si los jugadores no se saben el reglamento al dedillo, situaciones que realmente pues a 190 pulsaciones se van a encontrar en una semifinal de Campeonato de España, no las tienen muy automatizadas y no tenemos ya trabajado como grupo la decisión que vamos a tomar en esa situación.
tanto técnica como táctica, como sobre todo de reglamento. Si tú mismo no conoces todo lo que te vas a enfrentar, pues realmente les vas a poder ayudar menos. Entonces, mucha documentación, mucho ver campeonatos de años anteriores, saber qué tipo de baloncesto te vas a encontrar en esa edad, para poder hacer un mejor trabajo de preparación en esas 12 sesiones que vas a tener, realmente aprovecharlas al máximo posible. Una buena planificación de todas las concentraciones, de todos los entrenamientos y del campeonato, donde entraremos ahora en la siguiente diapositiva un poco más en detalle. Hacer un buen seguimiento en Canarias, sobre todo para los que sean de fuera, tenemos la particularidad de la insularidad. Estamos hablando, en mi caso, de U13, es decir, son jugadores que como máximo han jugado 3 campeonatos de Canarias, pre-mini, mini y preinfantil, que como máximo han ido a 2 selecciones canarias, en mini básquet y en preinfantil, o sea, esta sería su segunda. Yo tuve la enorme suerte de que es el mismo grupo con el que trabajé el año pasado en mini básquet, entonces tenía un muy buen conocimiento de la generación ya en verano cuando me ofrecieron ser seleccionador, pero bueno, para mí es muy, muy importante, por supuesto, ver muchos partidos, ver los campeonatos del año anterior, tanto de Canarias como posibles campeonatos de España, que en este caso todos estos jugadores han jugado, este es su tercer campeonato de España, tanto han jugado todos uno de clubes y otro de selecciones autonómicas el año pasado antes de llegar, saber no tanto cómo dominan ellos en su liga, sino cómo juegan ellos en un campeonato de España ante jugadores de su nivel, y qué tipo de baloncesto hacen, que en el caso de alguno de ellos les puedo decir que es muy diferente a cómo juega una final de campeonato de Canarias o una semifinal de campeonato de Canarias a cómo juega un campeonato de España, por el tipo de perfil del rival que tiene enfrente. Pues todo eso es muy recomendable que llegues al primer entrenamiento, les diría que en nuestro caso fue el 18 de enero, sabiéndolo, porque te va a permitir tener la cabeza mucho más ordenada, sabiendo lo que quieres buscar y lo que quieres jugar. Aunque evidentemente la táctica y la decisión de a lo que jugar la hice un poquito más adelante. Lo dividimos en 2 fases, una primera fase provincial, hicimos 4 entrenamientos en Gran Canaria y 4 en Tenerife entre enero y mitad de marzo, y una segunda fase ya en junio. Volví a coger a los jugadores el primer fin de semana y el segundo fin de semana de junio para hacer 4 sesiones un fin de semana y 4 el otro, en las 2 concentraciones antes del Campeonato de España, que fue el tercer fin de semana de junio en Melilla. Entrando en el campeonato y un poco, como les decía, en la línea de lo que pueda ser un campeonato, entiendo, profesional. No, me estaba adelantando, disculpe. Miren, en la línea de... Les acabo de poner un enlace en el chat. En la línea de esta preparación, que es un poco diferente en 3x3 que en 5x5, les paso un vídeo de hace algunos años de Ale Sosa, que ha sido seleccionador canario, medalla de bronce con la infantil femenina hace algunos años, y bueno, seleccionador canario minibásquet el año pasado con este grupo precisamente, que creo que es un vídeo mucho más extenso de cómo preparar una selección canaria, todo lo que yo les he resumido en unos pocos minutos, mucho mejor explicado y mucho más extenso por Ale hace algunos años. Intentaré ponerles estos enlaces en el vídeo final de YouTube cuando lo subamos al canal de la Federación Canaria de Baloncesto. Vale. Les digo cómo estructuré yo mi preparación en cancha. En la primera fase, en la fase provincial, pues, aparte de darles el papel que les he pasado a ustedes en PDF con toda la normativa, busqué herramientas, tanto orales como juegos, como, a ver, se me va el compartir pantalla, para que no solo los jugadores que iban a seguir con nosotros, sino todos se fueran con el reglamento bastante machacado a casa. Y bueno, creo que en esa línea, creo que Michel además está por aquí y lo pudieron ver, ellos que estuvieron también con la selección de Gran Canaria de 3x3, pues intentar, en el momento en el que está el 3x3 en Canarias, que es una fase incipiente en mi opinión, pues dar a conocer mucho la disciplina y que los chicos, incluso fomentarles que ellos participen en muchos torneos, y por eso le di mucha importancia al propio reglamento en sí, y generar unos automatismos que después me iban a ser muy útiles en la selección. Para mí los más importantes,
aparte de los defensivos, son el aclarado de balón y las transiciones. Al final te pones a ver partidos, especialmente en estas categorías, y lo que más sucede es transición. Los check ball, que están súper divertidos y que vamos a acabar la charla hablando de ellos, las situaciones de balón parado, digamos, en mi opinión, por lo menos en preinfantil, son menos frecuentes y por lo tanto menos relevantes. Entonces, yo sobre todo dediqué la parte primera de la preparación y bueno, casi toda la preparación a ser muy buenos o a tratar de hacerlos muy bien en las transiciones, en el juego por espacio, en el juego por conceptos. También yendo un poco más allá, entendiendo que los jugadores en un campeonato de España y con tantas posesiones y sin tener al entrenador ayudándoles, donde iban a necesitar más tener esos automatismos era en el juego, digamos, vivo, en esas transiciones. Algo de check balls, un poco, sobre todo en la primera parte de la preparación, lo que hice fue explicarles los distintos espacios que podíamos jugar y les quise ver inventando. Me tocó un grupo, tuve mucha suerte, en el que les gusta experimentar y que son muy inteligentes. Ahora les pondré un ejemplo bastante guay sobre ello. Bueno, ya se los adelanto. De hecho, la selección fuimos con 3 transiciones, 2 y otra alternativa, y 3 check ball al Campeonato de España. Pues cuando me doy cuenta, después de los primeros partidos, tenían un cuarto check ball que ellos prácticamente habían medio improvisado en las concentraciones y que lo pusieron en práctica en el campeonato y bueno, que se convirtió en nuestro cuarto check ball de facto, porque de hecho hasta era una variante muy buena en mi opinión y de hecho creo que si pusiéramos los vídeos y fuéramos a la eficiencia táctica salió muy bien en casi todas las ocasiones y bueno, pues eso es una dosada cuando tienes ese perfil de jugador que quiere aprender, que quiere mejorar y que además es un líder, pues lógicamente es todo más fácil, especialmente en el 3x3. Como les decía antes, tener los automatismos defensivos y que entiendan, esto también pasa en el 5 contra 5, que hay que subir mucho el nivel de contacto e intensidad. Al final el baloncesto que hacemos en Canarias, yo entiendo que tiene un nivel de contacto un poquito más bajo del que vemos en campeonatos de España, por lo que sea. No solo lo que se permite a nivel arbitral, sino yo creo que también lo que trabajamos en nuestros clubes en el día a día. Entonces, uno de nuestros hándicaps siempre es que los jugadores lleguen al campeonato sabiendo lo que se van a encontrar y estando ya preparados para ello. Y un poco como les decía antes, aprovechar toda esa primera fase provincial para detectar a los jugadores que mejor asimilan nuevos conceptos. En muchos casos había jugadores con perfiles físicos, incluso técnicos muy buenos, pero que no se adaptaron al 3x3 y fue una pena porque no pudieron seguir en la preparación porque creo que no llevaban el ritmo que requiere, pues en nuestro caso ir con 2 entrenamientos, un equipo, un campeonato de España, que creo que en otras comunidades pues tienen muchas más sesiones, pero nosotros pues ahí la insularidad es lógicamente un hándicap y bueno, un poco en la línea de lo que hablaba antes, iniciar algunos de los conceptos tácticos. Cuando ya meses más tarde, en junio, nos volvimos a reunir ya con 6 jugadores en la primera concentración y 4 en la segunda, pues a la carrera, ya a lo que queremos jugar, empezar de cero prácticamente, porque no puedes confiar que en 2 meses y medio que hace que no los ves ellos se acuerden de algo de lo que hayamos entrenado y meter un playbook deprisa y corriendo dentro de lo que son las posibilidades que te da el 3x3, que al final tampoco se pueden meter cosas muy extensas por las posesiones de 12 segundos y por la limitación de jugadores en cancha. Básicamente, como les decía, creo que fuimos con 3 check ball al Campeonato de España, 2 transiciones, teníamos una tercera, no sé si la llevamos a usar en algún momento, y en defensa un poco, pues mucha intensidad, el tema de la gestión de faltas y cómo vamos a defender los bloqueos. Me paro aquí, parece que en la siguiente diapositiva tengo un ejemplo. Hacer entender al equipo cuál es la logística, cuál es la dinámica de un campeonato. Lo podemos resumir de otra manera. Como se van a tener que autogestionar en la cancha, obligarles, fomentarles, ayudarles a que se autogestionen también fuera. Y bueno, la verdad que en nuestro caso fue una experiencia muy, muy grata en ese sentido. Y ponerlo en práctica, aprovechar que tiene 2 concentraciones antes del campeonato para tratar de llevar exactamente la misma dinámica, es decir, acabar una sesión, hacer una recuperación activa,
ver vídeos, en el caso de las concentraciones, ver los vídeos de nuestros errores, ponerles partidos profesionales, ponerles partidos de campeonatos de España de años anteriores, saber lo que se van a encontrar, enseñarles a tener una alimentación adecuada, un descanso adecuado y bueno, muy importante, especialmente con chicos de 12, 13 años como era nuestro caso. Yo le doy mucha importancia al vídeo, lo hago tanto en mis equipos de 5x5, dentro de la limitación que tienes a veces de tiempo, y mucho más en selecciones. Seguramente seré el entrenador más aburrido que han tenido muchos de mis jugadores, pero bueno, creo que es un complemento muy bueno a lo que es la cancha. Y por supuesto, y en este punto me tengo que acordar del psicólogo de la Federación Canaria, de Raico Suárez, dinámicas de grupo y escuchar a los jugadores, saber qué buscan ellos, qué quieren ellos, dónde están, de qué se creen capaces y bueno, para mí es algo que he aprendido mucho y como digo, le doy muchas gracias a Raico por el trabajo que ha hecho con nosotros en estos 2 años. A ver, no sé si me salté. Vale, en esa línea de la gestión de grupo, importante cuando tienes que formar un equipo en 2 entrenamientos, tratar de conocerlos, cada uno es diferente, pasa lo mismo en cada uno de nuestros equipos, solo que tienes 9 meses para implementarlo, pero generar vínculos entre ellos y del entrenador con ellos, para mí es una parte muy importante de la gestión de grupo, vamos, a cualquier nivel. Le doy mucha importancia, acertar en el reparto de habitaciones, lo mismo para llevar a tu equipo a cualquier torneo. Bueno, realmente he sido delegado 4 años antes de ser seleccionador y bueno, es una cosa para mí fundamental. Y bueno, tratar de buscar la mejor dinámica para ser funcionales. Un balance entre la disciplina y la ilusión, pues es lo ideal. En este caso, en un campeonato de España, representando a tu comunidad, pues bueno, la ilusión se presupone, pero también se pueden hacer cosas para fomentarla. Al final, si luchamos hombro con hombro por un objetivo común, pues todo saldrá bien. Les quería poner un ejemplo y navegar un poco en él de lo que supuso en nuestro caso un día en el Campeonato de España. En este caso, el día del viaje. El ejemplo se los pongo sobre todo porque para mí es fundamental ir muy preparado, saber lo que me voy a encontrar, tenerlo muy bien esquematizado y luego, que es lo que te hace un buen delegado, un buen entrenador, tener capacidad de improvisar. En este caso, salíamos en 2 expediciones diferentes, la mitad del equipo de Gran Canaria, conmigo, la otra mitad de Tenerife Norte, había que decirle bien qué llevar en la mochila. En este caso creo que en este campeonato no facturamos nada, pero cuando facturamos pues toda la ropa de juego, zapatillas, que vaya en la mochila por si lo que se factura se pierde, etcétera, etcétera. Pasábamos por Madrid, supuestamente sobre las 2 teníamos que estar todos en el hotel en Melilla. La idea era el primer día comer, descansar, ponerles un vídeo técnico-táctico con unos cuantos errores y muchos aciertos de a lo que queríamos jugar, básicamente repetir lo de la semana anterior, hacer la foto oficial, un entrenamiento, una ducha, una cena, una última charla e ir a dormir para empezar a las 10:20 el Campeonato de España. Lo que sucedió fue que llegando el primer avión, el nuestro, a Melilla de Madrid, no puede entrar porque hay nubes bajas y nos llevan a Granada. Y a los que venían desde Tenerife los llevan a Málaga. Tuvimos que dormir esa noche en Málaga, las 2 expediciones, nosotros de Granada a Málaga en guagua y el campeonato se reestructuró. Las selecciones que no llegamos el viernes, sino el sábado por la mañana, tuvimos los 4 partidos de la fase de grupos, no 2 por la mañana y 2 por la tarde, sino las 4 de la tarde del sábado. Pues como les decía antes, hubo que improvisar, pero el hecho de tener tan bien preparado todo lo que me iba a enfrentar, no solo por la experiencia de haber ido a 4 campeonatos de España con selecciones canarias antes, sino por haber preparado muy bien el campeonato desde el punto de vista de la logística y sin haber estado en Melilla, haberle preguntado mucho a mis compañeros a qué distancia estaba el hotel de las canchas, cómo era la gestión de las fotos, etcétera, etcétera,
pues creo que se pudo solventar muy bien ese tener que improvisar. De hecho, me llamó la atención, pero lo trabajamos previamente, cómo los jugadores llegaron al hotel y pese a la locura de estar casi un día más tarde de lo que esperábamos llegar a Melilla, entendimos que había que comer rápido, había que ver 2 vídeos rápidamente y bueno, la verdad que nos pusimos en modo campeonato y fue una gozada. De hecho, tengo que volver a agradecerles, como ya hice en persona a los jugadores, esa dinámica porque seguramente fue lo que les permitió alcanzar buenos resultados. Un poco lo que les acabo de decir. Mi idea era, y bueno, así fue, aunque el primer día ponerles un vídeo técnico, como les dije antes, y el día antes del partido, o mejor dicho, antes del primer partido, minutos antes del primer partido, ponerles un vídeo más motivador. Y bueno, nosotros teníamos la suerte de competir juntos por segunda vez y fue muy fácil motivarles porque la verdad que ya traían esa motivación de casa. Un poco repetir un poco lo que he dicho antes. Muy importante para nosotros fue poder ir al hotel entre cada partido. Dense cuenta que tienes situaciones en las que a lo mejor entre que acabas el primer partido y juegas el siguiente, como mucho tienes 55 minutos de tiempo real en los que tienes que ir al hotel, si es lo que consideras, no todo el mundo lo hace así, hacer estiramientos activos, descanso activo, y en mi caso yo aproveché, intenté ver siempre vídeos de los rivales, hacer un buen scouting en 20 minutos y tratar de ponerlo en conocimiento de mis jugadores antes de cada partido, incluso hablar de algunos de los errores que habíamos cometido sin tiempo real para hacer cortes ni nada parecido, pero bueno, la experiencia fue también muy positiva en este sentido. Ahora les voy a poner un ejemplo. Cuando me pongo a hablarles a los chicos de los rivales que teníamos, aparte de que teníamos 2 jugadores que han ido con selecciones españolas y conocían a los compañeros de selecciones españolas de los rivales, la sorpresa mía es que hasta se sabían las jugadas de los rivales. Ellos estaban aprovechando su tiempo en la habitación para hacer también ellos scouting. Así es más fácil. Pues, lógicamente, con ese buen trabajo de los 5, de los 6, porque también estaba el fisio Ángel, de los 7, porque también estaba Raico, y realmente pues toda la expedición que nos acompañó y nos ayudó un montón, pero con ese buen trabajo de los chicos fue súper sencillo, porque eso, en 1 hora y media fuimos capaces de jugar un partido, descansar, hacer scouting y estar preparados para jugar otro partido, todas y cada una de las veces. Les digo, cuando antes de los cuartos de final me senté a hablar de Galicia, me hicieron el scouting ellos, me quedé sin palabras. Antes de la semifinal vamos a hablar de Valencia, que tenían un checkball muy característico que ahora vamos a ver en vídeo, se lo sabían y me dijeron cómo defenderlo, adelantándose a lo que yo tenía escrito en el papel. Y bueno, la verdad que salió muy bien. Oh, a ver si podemos verlo. Qué pena. Vale, genial. Les decía, en este caso, y además se va a notar, Valenciana hacía el exterior del número 2, era su mejor manejador, muy rápido, muy técnico, también puede tirar de fuera, entonces tienen este check ball en el que viene a jugar el mano a mano, pero por abajo, para rizar. Bueno, los jugadores, ya les digo, no tuve yo casi ni que decirles cómo defenderlo, porque como van a ver aquí, lo tenían todo hablado antes de la semifinal y claro, ese cambio, lo que les decía antes, si hago hincapié, si estamos preparados, en este caso en drop, para que el 14 no pueda continuar al aro, entonces nuestro jugador número 20 sí que puede salir muy agresivo al flash en ese mano a mano. Si por lo que sea la continuación del 14 fuera muy buena y no estuviéramos preparados en esa línea de penetración o en esa línea de corte en este caso, a lo mejor en vez de defender en flat ese cambio, mejor dicho en flash, tendríamos que defenderlo en flat, en una situación más conservadora. Pero aquí tira cualquiera, entonces, pues como ven, ya estábamos preparados incluso sabiendo que iba a venir un triple para taponarlo y situaciones como esta vivimos unas cuantas. Espero que se esté pudiendo ver bien todo el tema de los vídeos. No les aburro más y les aviso que ya estamos llegando al final. De hecho, entramos en la última parte, que supongo que es la más
divertida para todos, que es el tema de la táctica. Un poco, les repito que estamos hablando de formación. En mi caso preinfantil pude ver algo también del Campeonato de España precadete. Bueno, seguro que en profesionales vamos a ver algún ejemplo también de vídeos de campeonatos profesionales, pues las situaciones se pueden trabajar de otras maneras, ¿vale? Conceptos para mí fundamentales: el juego sin balón, trabajar para recibir. Distinguimos, antes de aclarar, el trabajar para recibir es lateral, por fuera del arco. No tiene sentido trabajar para recibir hacia el aro, porque nuestro objetivo principal en el primer momento de la transición es sacar el balón fuera del arco. Entonces, yo, por ejemplo, separé la cancha en 3 partes o en 2 partes, el que está con balón dentro y los otros 2, uno que esté en cada lado, intentar evitar que estén demasiado juntos, y ese trabajar para recibir lateral, porque si lo podemos sacar con pases mucho más rápido que hacerlo con bote. Una vez ya hemos aclarado el balón, ya podemos empezar a trabajar para recibir radialmente hacia el aro. Ya podemos hacer puertas atrás, ya podemos trabajar para rotar en V entre el aro y fuera del arco, jugar muchas puertas atrás. Para nosotros fue fundamental, lo vieron en el vídeo de antes, mucho movimiento sin balón y mucho movimiento del balón, mucha inversión. Una norma que no siempre hicimos, pero muchas veces es, una vez aclarado el balón, una inversión rápida. Jugar hacia el lado contrario, porque con solo 3 defensores atacas close-out muy largos y tienes mucha ventaja. Además, cuando tienes jugadores con tanto talento, pues con una finta sacan tiros a punta pala si saben aprovecharla. Después lo repetiré, me parece, pero hicimos mucho trabajo de técnica individual y de táctica individual. Hicimos mucho trabajo en las concentraciones, de enseñarles qué buscar, cuándo hacer cada finta. Si el jugador está muy cerca, a lo mejor hacer una finta de salida. Si el jugador está más lejos, pero a 1 o 2 pasos de distancia, la finta puede ser de tiro, porque así le estás obligando a dar un paso hacia adelante. Si el jugador está mucho más lejos, un close-out muy largo, y tú no quieres tirar por lo que sea, pues a lo mejor haz un skip dribble, engáñalo de que va a ser capaz de llegar hacia ti con un bote muy alto, y desde ese bote ya decides atacar el pie más adelantado. Si haces un dentro-fuera, si haces un push-cross y te vas al lado izquierdo, bueno, un poco en la línea de lo que hablábamos antes, muchísimo aro pasado, porque aro pasado no te va a llegar nadie a taponar, no hay, esa ayuda sencillamente no existe en 3x3. En el caso concreto de nuestra selección, yo creía que donde más teníamos ventaja era en el juego del 1 contra 1, sobre todo nuestros 3 exteriores. Bueno, realmente todos en algún momento tuvieron ventaja de velocidad en el 1 contra 1, pues entonces ese juego sin balón y esa circulación de balón era fundamental para atacar muchos 1 contra 1 contra close-out. Vale, les pongo algunos ejemplos de transiciones. Situación de rebote, intentar sacarla con pases. Previamente a esta situación sería muy importante que tanto el 1 como el 2 hicieran ese trabajo de recibir lateralmente. No sé si pueden ver el ratón, que estoy marcando pues ese trabajo de recepción lateral previamente al aclarado. En este caso pues podemos pasar al 1 y el 2 reemplaza hacia el balón y el 3 reemplaza hacia el lado débil. Si el 2 no puede recibir este primer pase, un automatismo muy bueno que metimos antes del campeonato fue puerta atrás automática. Y en ese caso, el 3 reemplazaría al medio y el 2 siempre cortaría hacia el lado contrario del balón. Entonces, llevamos 3 segundos de ataque o menos y ya la defensa ha perdido la referencia del balón. Los 2 defensores de 2 y de 3 ya no están atentos al balón. Entonces, en alguna situación, el 1 en este caso puede jugar una buena situación de 1 contra 1 sin ayudas y con muchísimo espacio para atacar. Estamos hablando de muy buenos atacantes de 1 contra 1. Si no podemos jugar ese 1 contra 1 o no queremos, entre comillas obligatorio, invertir el balón como les dije antes. Aquí el 3, como ya hemos aclarado el balón y lo dibujé mal, puede reemplazar en V, puede reemplazar, trabajar para recibir radialmente hacia el aro, porque ya hemos aclarado el balón. Ya no tiene que preocuparse tanto de recibir fuera, no pasa nada si recibe con un pie dentro. Lógicamente no es el mejor spacing, pero bueno, un poco por aclarar, por repetir lo que habíamos dicho antes.
jugando en este caso 3 abiertos, que no es la única situación, de hecho creo que después tengo un ejemplo de otra cosa. La norma nuestra fue, y este fue un punto de inflexión en la toma de decisiones de a lo que queríamos jugar, y le tengo que agradecer a José Carlos Pérez, seleccionador precadete masculino, a Ainhoa Macías, seleccionadora precadete femenina, a Santi Lucena, que me ayudaran mucho porque cuando llegamos a las concentraciones había visto mucho baloncesto 3x3 profesional y bueno, tenía muchas ideas en la cabeza de situaciones que después vamos a ver, situaciones mucho más complejas, pero creo que una cosa muy interesante fue entender que estábamos hablando de jugadores preinfantiles y que teníamos que simplificarles el juego, entonces lo que hicimos fue que cuando un jugador que estuviera en medio pasara hacia un lado, ese jugador tomaba una decisión que podía ser puerta atrás, bloqueo indirecto hacia el lado contrario o mano a mano. Básicamente, el trabajo que hicimos más que encorsetarlos a un sistema fue tratar de, en 4, 8 entrenamientos, ayudarles a que conocieran cuándo tomar cada decisión. Muy difícil eso que estoy diciendo, pero bueno, lo intentamos. En este caso, pues, tras el pase a un lado, decidimos jugar pues un flare. El del lado contrario juega bloqueo indirecto. Seguramente en 5x5 lo más habitual sería que el 3 se abriera al lado contrario y fuera el bloqueador el que continuara al aro. ¿Qué pasa? Que en 3x3 está todo este lado vacío, todo este lado débil vacío. Entonces también es una muy buena opción que el 3 rice hacia el aro y el bloqueador se abra en pop, porque este globo, 3 contra 3, por mucho que el pase sea de mala calidad, si no para terminar en alley-oop, es una situación de 1 contra 1 interior y si tienes un jugador que puede resolverla... Si tienes el jugador que puede entrar adentro, hasta el fondo. Si tienes tiro, hay que tirar. La regla número 1. Estamos hablando del 2, ¿no? Del jugador con balón. No, no, estic en ello. Estic escoltant. Se nos ha colado una intervención, pero me parece muy interesante. No sé si... A ver, ¿quién puede ser? No sé si alguno sabe quién es. Me gustaría escuchar al chico que acaba de intervenir. Me gustaría... Porque claramente se nota que entiende de 3x3. Bueno. Alberto Urquíjar, ¿tú me estás escuchando? A ver, que creo que tienes el micro abierto. Alberto. Sí, perdona. No te preocupes, pero me gustó mucho lo que dijiste. Repítelo. No, estaba explicándolo, me he colado. Si tienes tiro. Dilo. Se No, tira, porque yo no quiero... se tira. No quiero venir yo aquí a hacer difícil lo que realmente es mucho más sencillo. No. Estaba comentándolo. Estábamos diciendo, si el 2 tiene tiro, para arriba, o si tiene situación de 1 contra 1. De hecho, si correcto, sí, estaba hablando por mí. No te preocupes. De hecho, es lo que hablamos al principio. Situación de aclarado de balón y mucho movimiento sin balón en el lado contrario. Y ya muchas veces resolvimos desde el primer 1 contra 1, en este caso el 1, ¿vale? Por terminar con esta transición, un detalle que para nosotros fue muy, muy, muy importante fue cuando invertimos el balón o cuando llevamos el balón hacia una banda, digamos, hacia una esquina, me gusta llamarlo a mí, aunque no sea exactamente la esquina del campo, el del lado contrario que ocupe la esquina contraria, que se aleje del balón, que se aleje de sus compañeros. Es decir, este pequeño pasito que puede dar el 1 hacia afuera cuando el balón se aleja de él, para mí genera un espacio magnífico después para jugar. Déjenme que repase mis apuntes, a ver si no me olvido de nada. Vale. Seguimos. Bueno, algunos ejemplos. Vale, sí. Miren, en 3x3 y en 5x5, para mí es fundamental tener los ojos bien abiertos. Yo, siendo mi primera vez en una campeonato de España de 3x3, aunque el año pasado había jugado esta competición precisamente que les enseño ahora en imagen, que es la Sub-17, la Liga Canaria Sub-17 con mi club, pues como comprenderán, entre enero y junio me pasé con muchas ideas en la cabeza y viendo a qué jugábamos. Pues una situación que vi
que salía muy bien todas las veces, era la puerta atrás en lado contrario, el corte en diagonal hacia poste bajo de lado fuerte, el shuffle, por ejemplo, en este caso, y saqué un vídeo, Telde, el equipo rojo, lo hacía mucho y salía montón. Sencillamente aclarar el balón con bote y corte shuffle. Ya con eso, muchas situaciones de canasta. Y después viendo partidos del Campeonato de España del año anterior, veo que Madrid, en este partido que creo que es por el bronce contra Andalucía, lo hace mucho también y saca mucho provecho de situaciones de corte en diagonal hacia poste bajo de lado fuerte. Inversión rápida de balón, lo que les decíamos. Aquí hace miente un bloqueo indirecto y corte al lado de balón. No les quise poner muchos ejemplos porque podría haber sacado 20 cortes de este partido donde ese jugador de Madrid no solo se beneficia de recibir muchos balones en poste bajo y meter canasta o directamente en el corte, sino también genera espacios muy buenos para sus compañeros, en este caso el 24, para poder jugar unos contra unos, en este caso moviéndose además él en el poste bajo con la regla del círculo. Y bueno, pues metimos también esa transición en el equipo. Tuvimos esa transi 3, creo que la llamábamos, cuando queríamos jugar poste bajo con cualquiera de nuestros jugadores a través de ese shuffle. A ver, no sé si lo hablaba más adelante, pero no me quiero quedar sin comentar. Este movimiento en círculo, fundamental del baloncesto, pero todavía en 3x3 se le puede sacar mucho más rendimiento. Fíjense, cuando penetra el 24, pues esa regla del círculo que todos conocemos, si el balón viene hacia mí, me alejo de él, si el balón se aleja de mí, me acerco a él. En este caso, por ejemplo, si el 24 hubiese penetrado hacia izquierda, el del lado contrario podría haber venido a darle el pase de seguridad. Ese también fue un concepto que fue muy importante para nosotros. Similar, aquí cojo una diapositiva de que pasó la Federación Española en su momento cuando quiso difundir el 3x3 y le agradezco a Santi Lucena una charla muy interesante que dio y bueno, pues dándole una vuelta más todavía a esa transición, la podemos hacer con un indirecto, el shuffle, pero a partir de un indirecto para atacar poste bajo y bueno, en este caso pues continuaba con mano a mano. Como les digo, el vídeo lo van a tener después en el canal de YouTube de la Federación Canaria, así que tampoco quiero robarles mucho más tiempo para acabar un poco con cosas más interesantes. Si siguiéramos, si llevara una selección precadete con 70 entrenamientos, ojalá, o un equipo sub-17 o un equipo senior, pues podríamos ir a situaciones mucho más complejas. Por ejemplo, un pistol, es decir, mano a mano más flare, un poco en la línea de lo que vimos antes, pero más avanzado, un beer screen, es decir, bloqueo directo más indirecto consecutivo y conceptos más avanzados que, si no me equivoco, pues aquí les dibujé, pero bueno, simplemente para que las tengan, pues en este caso podría ser una situación de transición, los tres por fuera, desde que invertimos el balón, jugamos mano a mano, además una situación muy buena porque es 1 contra 1 a mano dominante, posiblemente de nuestro mejor manejador por línea de fondo, y similar a lo que vimos antes, este flare, que este pase al 2 aquí sería un pase de seguridad, va a existir siempre, porque un defensor, otro defensor, todo el lado débil va a estar vacío, tanto para este rizo como para este flare hacia afuera, esos son pases de seguridad. Si nos presionan mucho, nos hacen un 2 contra 1 al balón, saber que el jugador del lado débil va a estar solo siempre. Y muy importante que los chicos entiendan eso. O, como les dije, un beat screen, si recibimos y queremos jugar ya con el manejador desde centro, pues le podemos poner un bloqueo directo hacia banda y continuar con otro bloqueo indirecto hacia el lado contrario. Situaciones mucho más complejas que, lógicamente, es difícil trabajar en preinfantiles o incluso en precadetes y menos en tan pocos entrenamientos. A ver. Otra característica del 3x3 son las transiciones después de tiro libre. Al final en el tiro libre tienes un spacing muy predeterminado. Y se hacen situaciones como vamos a ver ahora de Estados Unidos femenino, tras tiro libre, hay montones, creo que bueno, vamos a ver aquí una, en la que, bueno, precisamente sacaba con un pistol el Team USA después de este tiro libre. En este caso, dense cuenta que el equipo americano
juega con una defensora con la atacante al rebote, la otra también, fíjense que no se pone en el poste bajo, sino en el poste alto, para la tiradora, y Hailey Van Lith, que se pone fuera, detrás de la tiradora. ¿Qué hace este equipo Dallas? Saca a otra de las reboteadoras para defenderle ya, porque bueno, sabemos todos que es una tiradora con mucha mano, entonces darle el menor espacio posible. Rebotea Estados Unidos, aclara el balón y juegan ese pistol, mano a mano, más flare. A continuación hacia adentro y bueno, finalmente acaban el 1 contra 1. Lo vuelvo a poner. Rebote, aclaramos, mano a mano, flare en la continuación de la interior y bueno, se queda un buen espacio. Fíjense cómo no hay ayudas en el 3x3 porque es muy difícil que no te castiguen una ayuda y más a este nivel con un doble de forma sencilla. Aquí les pongo otro ejemplo que nos pasaba la FEB y que se me olvidó meter un par de vídeos que vi después. Hay una charla muy interesante de Jaume Comas que dio en la pandemia de 3x3 para el Unión Esportiva Mataró. Ahora mismo no tengo el enlace aquí, pero les recomiendo si realmente quieren entrar a fondo en el mundo del 3x3, en la táctica, en la toma de decisiones, en los recursos, en qué trabajar de técnica individual y de táctica individual, esa charla de Jaume Comas con la Unión Esportiva Mataró que dio durante la pandemia, muy interesante. En ella podemos ver, por ejemplo, esta situación de transición tras tiro libre que hacía España Junior hace ya 5 o 6 años, en la que sencillamente el defensor en el tiro libre, el defensor 2, cuando su equipo se asegura el rebote, porque si no es rebote ofensivo y canasta fácil del rival, pero bueno, en muchos casos también puede ser incluso aunque su equipo no se asegure el rebote, se abre rápidamente a esquina y pues cuando su equipo tiene el rebote, pase rápido y doble rápido a esquina. Voy rápido si les parece y si nadie me quiere parar para no robarles mucho más tiempo. Vale, terminamos con esto prácticamente. Check balls. Más que meternos en ninguno de una forma muy, muy profunda, porque un poco sería, supongo, el objeto de esta charla, hablarles de las diferentes o de algunas de las diferentes geometrías básicas que más se ven, pero bueno, al final luego se va a tratar de la lectura del jugador y de tener una misma geometría y varias variantes en cada una, como nos pasó a nosotros cuando les dije antes que íbamos con tres check ball al Campeonato de España, era mentira, íbamos con 3 geometrías y cada una tenía 2 o 3 variantes. Y además teníamos unas normas para cuándo jugar cada una. Oye, pues es que tenemos ventaja en poste bajo en este emparejamiento. Contra, pues vamos a hacer rojo 2 porque vamos a encontrar fácil un balón al poste bajo. Bueno, un poco sin detenerme mucho, tipo cuernos, bien sea, recuerden el check ball siempre empieza en cabecera, pues los dos sin balón, bien sea por fuera, como lo haríamos en 5x5 generalmente, con un pie dentro y otro fuera del arco, o es mucho más habitual verlo con los dos en el codo del tiro libre. 3 abiertos, que se ve poco a lo mejor en senior, pero por ejemplo lo vimos bastante en el Campeonato de España preinfantil. Al final, si tú mandas a tus dos sin balón a las esquinas, pues realmente se puede empezar el check ball ya con un 1 contra 1 con aclarado del jugador que recibe el check ball. En línea, tanto frontal en la línea del aro como a lo mejor 2 en la línea de poste bajo y codo del tiro libre para jugar pin downs, para hacer rizos. Ahora vamos a ver ejemplos de todas estas opciones. En triángulo, bien sea con los 3 abiertos, bien sea con uno en el codo del tiro libre, otro en esquina, o bueno, diferentes situaciones. También, como vimos antes a Valencia, uno en el codo del tiro libre del lado izquierdo y el otro en el poste bajo del lado derecho. Bueno, se ve mucho en 3x3 sobrecargas, los 3 jugadores por el mismo lado. ¿Por qué? Porque en las continuaciones, por ejemplo, de bloqueo directo, los roll, al estar todo el lado débil libre de ayuda, pues se juegan globos, como ya he repetido en varias ocasiones, y se queda un 1 contra 1 interior muy sencillo, aunque el pase no sea de mucha calidad. Era una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a ver 3x3, que muchas veces veía media cancha vacía
y no entendía por qué era, pero tenía su porqué. Bueno, no me detengo mucho, pues, situación de triángulo, en el que el 3 empieza en el codo, el 2 puede empezar tanto en poste bajo como por fuera, situación de rizo, o si recibe fuera, el 3 vuelve y pone un bloqueo directo después del indirecto, el 1, como les dije antes, lo ideal es que se aleje para generar espacios, bueno, 1000 opciones. Lo mismo, el mismo sistema, pero empezando en poste bajo el 2, pues directamente ya el pin down. Si el 2 tiene ventaja interior, después de hacer varias veces el pin down, puede autobloquearse, sellar a su defensor y pedirla en el lado derecho y sin ayuda. Situación ideal para jugar poste bajo. Bueno, realmente hay situaciones indefendibles prácticamente en 3x3 con buenos atacantes. Les pongo aquí un ejemplo de un equipo brasileño de formación femenino, creo. O sea, de una selección de Brasil, un checkball que me gustó mucho. Tira este mano a mano para jugar directamente la caída, ese slip. Lo vuelvo a poner. Y arriba lo tienen dibujado, como les digo, el vídeo se va a quedar en el canal de YouTube de la Federación, así que todas estas ideas, que algunas ahora vamos a ver bastantes checkball en un vídeo, son muy interesantes, pues las pueden tomar sin problema. Se les ocurrirán 1000 variantes a esta versión. El propio 3 que no participaba en la jugada, pues si lo volvemos a repetir es el que cae y prácticamente se quedará solo, seguro. Vale, para terminar esta diapositiva, un vídeo y terminamos, ¿vale? Como les adelanté antes, para mí fue muy importante complementar toda esta táctica con recursos, herramientas que echarse en la mochila y que muchas de ellas los jugadores lógicamente ya traían, pero también explicarles cuándo utilizarlas. En el 3x3 se ve muchísimo aro pasado por razones evidentes. En el mano a mano, tratar de jugarlo desde bote, no esperar estático, porque al generar ese primer bote hacia mi compañero, ya estoy rompiendo la línea de penetración al defensor, ya no lo tengo ubicado en la línea de penetración y a lo mejor me es más sencillo al iniciar el mano a mano desde bote poder mentirlo. No siempre hacer lo mismo, jugar 1000 opciones distintas, se ve mucho, sobre todo en senior y en profesionales, ese mano a mano, el pase, en vez de darlo en la mano, pasárselo entre las piernas hacia atrás para que el compañero pueda ganar espacio. Bueno, todas esas situaciones que estoy convencido que muchos también habrán visto. En los bloqueos directos, esos globos, esos lobs, más que pases picados, porque realmente hay todo el espacio del mundo para recibir. Y yo recomiendo a los interiores muchas veces en 3x3 terminar en 2 tiempos, no intentar hacer el alley-oop, sino coger el balón, bajar y volver a subir, porque con una finta o 2 fintas realmente todos tendremos en la cabeza, por ejemplo, al interior de la selección española de 3x3, ahí van a ir a Reucochea, que con esas situaciones pues se pone las botas, lo que hemos ido comentando, muchas caídas, ni bloquear. Trabajamos mucho el sleep out, tipo Valencia Basket con Badio. Me gustó mucho porque los jugadores preinfantiles ya lo conocían y me nombraron a Curry y no caí. Y claro, sí, Curry lo hace mucho, bloquear para salir con ventaja en ese sleep out, bloquear de espaldas. Lógicamente, es muy importante la velocidad de la continuación en el 3x3, al estar la zona muchas veces limpia para esas continuaciones, tanto bloquear de espaldas como si bloqueas de frente, no salir en reverso, sino continuar directamente de cara, aunque pierdas durante medio segundo la vista del balón, son situaciones muy buenas porque te quedas solo y con los pases en globo pues tienes tiempo de agarrar ese timing de pase. En indirectos, por ejemplo, como hay mucha defensa de cambios, el que va a bloquear, en vez de bloquear al defensor del compañero, bloquear a su propio defensor y así permitir el rizar o el salir al pop con mucho más espacio,
se ven situaciones así, deshacer el bloqueo indirecto, si se lee la situación de que, por ejemplo, el que va a tomar el bloqueo indirecto directamente caerá al aro, los flares que hemos visto ya varios ejemplos, muchos bloqueos ciegos, un poco con el juego sin balón, pues tratar de tener una seña cuando voy a jugar la puerta atrás para que no se produzca esa situación tan incómoda de que se la paso al compañero y ya no está. Muy importante, y en 3x3 todavía más, con la mano interior sellar a mi defensor cuando hago la puerta atrás para dejarlo atrás y que no me agarre. La estampida, que era lo que vimos antes en el caso de Telde, que es romper la línea de, o sea, salirme de la línea entre mi defensor y el aro para poder tener el camino libre cuando corto a canasta. O bueno, me gustó terminar con esto porque para mí fue muy importante que la regla del círculo, el juego de espacios, especialmente en jugadores pues tan jóvenes, obligarles a dar ese pasito más para alejarte del balón, para generarle espacio al compañero, para generarte espacio a ti mismo, salvo en penetraciones por línea de fondo, donde sí, tu compañero penetra por línea de fondo, pues sí, lo ideal a lo mejor es que tú estés también en la esquina del lado contrario y bueno, esto y atacar el rebote ofensivo hace magia, en mi opinión. En definitiva, lo que es el baloncesto, también en el 3x3, pues buscar los mismatch, detectarlos primero y después sacar ventaja de ellos. Para terminar y no robarles más tiempo, pues les quiero poner varios ejemplos de check ball, que bueno, iré comentando, intentaré no pararlo y iré comentando en todo caso sobre la marcha. Darle las gracias a Santi Lucena porque este vídeo lo montó él y bueno, creo que son ideas muy, muy interesantes todas ellas y bueno, que algunas nosotros también hemos utilizado en las selecciones este año y en años anteriores. Situaciones de triángulo. Básicamente estamos hablando de la geometría, después el juego posterior, los movimientos posteriores, todos los que se les ocurran. Esa situación en línea que veíamos antes dibujada. Ponen por ahí que el vídeo se ha cortado, no sé si los demás lo están pudiendo ver. Esta situación me gustó bastante. Creo que ahora la vuelvo a repetir. En la que después del pin down, uno sale hacia afuera y el otro bloquea a su defensor para que el que recibe el check ball pueda o penetrar o tirar en este caso. Ahí, ese autobloqueo para seguir hacia adentro. El más habitual probablemente, tipo cuerno. Es Spanish. Hay algo más movimientos en check ball, porque lógicamente ya no juegas con 9, 8 segundos en el reloj de posesión, sino los empiezas con 12 y te da tiempo de hacer más cositas, pero al final no ves 8 bloqueos indirectos en un ataque, pues sencillamente no hay tiempo para eso. Entiendo que lo están pudiendo ver bien. Este me gustó mucho, como la misma situación que vimos antes,
se junta con una especie de Iverson y directamente bloqueo directo, en este caso esa línea de fondo y el reject. Pero claro, es que los espacios son tan buenos que si con una buena toma de decisiones, un tiro medianamente liberado lo acaba sacando. Ya podríamos pasarnos 3 horas hablando de si es mejor bloquear hacia fondo o hacia centro, pero obviamente lo ideal es poder hacer varias cosas dentro de un mismo partido. Y al final, pues como todo, la técnica individual es la que domina y la táctica individual. Y bueno, cositas un poco más complejas. Bueno, yo todo lo que tenía que decirles, y si no me dejo nada, que creo que no, hasta aquí sí me gustaría, aparte de darles las gracias por escuchar, escucharles a ustedes. Seguro que hay un montón de temas que hemos sacado que tienen un debate y bueno, yo en cualquier caso, antes que nada, darles las gracias por escuchar esta chapa. Espero que no se haya hecho muy aburrida. Veo que me he extendido bastante más de lo que pretendía, pero bueno, quería compartirles mucho conocimiento. Voy a aprovechar en lo que me despido para buscarles un vídeo de la charla de Jaume Comas, que a mí me pareció muy interesante de táctica en 3x3. Veo que me están dando las gracias por el chat. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. Les comparto esa charla y me comprometo a los enlaces que les he puesto aquí, ponérselos en los comentarios del canal de YouTube. No sé si alguno quiere sacar algún tema, que de verdad que será un placer debatirlo, escucharles. Y espérense que sí que voy a aprovechar para ponerles la charla de Jaume Comas y les pongo el enlace. Aquí. A ver. Y ya con eso termino. YouTube. Aquí la tengo. Vale, ahí lo tienen. Nada, muchísimas gracias a todos por los comentarios. Nada, si no hay mucho más que hablar, muchísimas gracias una vez más. Un abrazo. De verdad que si necesitan cualquier cosa, les puedo ayudar con cualquier cosa. Pidan sin problema mi correo a la federación, que para mí será un placer, tanto de 3x3 como lo que necesiten. Un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias.